Los invito, primeramente, abran sus Biblias en Salmos 29. ¿Podés levantar las luces, por favor? Las teclas de las luces ahí. Si no, no van a poder leer nada. Me olvidé de levantarlas. Hermanos, celebrando el mes de la Reforma. Tuvimos la introducción el domingo pasado. El pastor estuvo hablando recién y traía a memoria los años de colegio y me acordaba de las asociaciones que puedo llegar a tener hoy. Julio César, cuando lo levantaron en Roma como el pontífice máximo. Qué similitud con el Papa, ¿no? Autoridad sobre todo, delegación del gobierno hereditariamente o por concilio. Es un Julio César. Pero bueno, nosotros no estamos arraigados a él, estamos arraigados a lo que ustedes tienen en sus manos, a Cristo. Amén. Hoy vamos a compartir viviendo las Escrituras. Ese es el título del sermón de hoy. Y yo lo dividí, esta enseñanza, en 3 ejes fundamentales. Viviendo las Escrituras en lo íntimo, en la casa, con la familia. Viviendo las Escrituras en la iglesia y viviendo las Escrituras ante el mundo. Vamos a arrancar en lo íntimo, nosotros, con nuestra familia. Y la primera palabra que se me viene a la mente y que es la que me explayé y en la que vamos a hablar hoy es respecto a la piedad. La palabra piedad es importante en la revelación bíblica porque expresa una de las características fundamentales que debería buscarse y manifestarse en la vida de cada creyente. Una manera fácil de definir piedad es como el respeto por Dios que afecta la manera de vivir de una persona. Esto nos considera de nosotros que Dios se manifiesta en primer lugar a través del reconocimiento reverencial del Señor en toda su grandeza, en toda su santidad y en toda su soberanía. Y por supuesto, en toda su misericordia revelada a nosotros a través de la Biblia. Ahora, como ustedes tienen en sus Biblias, y acá atrás, el salmista lo expresa de la siguiente manera: tributen al Señor la gloria de vida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad. En segundo lugar, la piedad se traduce como un comportamiento particular que responde y busca honrar con su conducta al Dios que nosotros leemos en la Biblia. Entonces, es una actitud espiritual práctica de profunda reverencia justamente a nuestro Señor. Y al desarrollarse, trae consigo inevitablemente hechos, palabras, actitudes que dan como sometimiento de nosotros hacia Dios. Toda piedad tiene su origen, y su origen es la obra redentora y soberana de Dios. El Evangelio lo declara con absoluta precisión que reverenciar al Señor es imposible para nosotros. Y eso lo pueden ver en Romanos 11, en Romanos 3, 11, cuando dice: no hay quien busca a Dios. De ahí que solo aquellos, nosotros, que fuimos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo y hemos sido justificados ante el Padre a través de la obra redentora de Cristo, podemos vivir una vida nueva y desarrollar lo que estamos hablando, la piedad, una vida piadosa justamente en dirección a Dios. Y pongo énfasis, una vida piadosa en dirección a Dios. Debemos entender que es de suma importancia para todo cristiano y más para nosotros que tenemos una enseñanza tan abierta y profunda de las Escrituras, que no es nuestra búsqueda de la santidad lo que nos habilita para ver al Señor, sino que es el Señor mismo que nos habilita a nosotros para buscarlo a Él.
Si nosotros llegamos en algún momento a creer que las cosas buenas que hacemos son las que nos permiten buscar a Dios, estamos pecando completamente. Vamos a irnos más adelante, los invito a que vayan a 1 de Timoteo, la tenemos reaprendida 1 de Timoteo. Estaba hablando con el pastor antes de arrancar y estuve toda la semana y me pareció lo mejor que nosotros, como para poner ejemplo a lo que voy a enseñar ahora. Pero antes de leer Timoteo, y ya que describimos la piedad, cerremos nuestros ojos y vamos a orar, hermanos. Padre, tú que eres digno de recibir toda gloria y honra. Tú que por tu soberana voluntad y decisión absoluta nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Porque si hubiera sido por nosotros, Señor, de seguro te hubiéramos crucificado. Señor, que en esta mañana seas todo tú y nada yo. Te pido que me guíes para poder aprender junto con mis hermanos, junto con tu iglesia, para que podamos vivir una vida piadosa, para que podamos manifestar esta cultura bíblica que vivimos, para que el mundo sea redimido a través de ti, pero no porque nosotros seamos algo, sino porque solamente somos un reflejo. Deseamos ser un reflejo de la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a comprender, a ser exhortados. Derriba muros que hayan en nuestros corazones para poder aprender tu palabra y poder ir en la santificación a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. La próxima vez voy a traerme una bombillita para que no se note que me tiemblan las manos. Vamos, están en 1 de Timoteo. No vamos a decir el capítulo todavía, quédense ahí. Vamos a tomar esa carta de Pablo a Timoteo con el fin de desarrollar una idea más completa de aquello que debe caracterizarnos, que es una vida piadosa. El apóstol entiende que no puede haber verdadera piedad si el cristiano no está bien nutrido con la palabra de Dios. Hay algunos que piensan que se puede ser espiritual, que nos podemos someter a Dios sin tener un conocimiento vasto de la Biblia. Y eso es lo que acá Pablo discute. Sin embargo, Pablo advierte a Timoteo que solo podrá desarrollar una vida piadosa si está nutrido. Y los invito a que se vayan al capítulo 4. Yo lo voy a poner acá igual. ¿Pueden creer? Bueno, me salió mal, justo ese no lo tengo. Capítulo 4, versículo 6 dice: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que has seguido. Entonces, le advierte que existe una doctrina bíblica que es conforme a la piedad, como dice en el 6.3, definiendo que de acuerdo con la correcta reverencia que nosotros tengamos a Dios, se la considera como, en el 3.16, el misterio de la piedad. Y es por lo cual nos mueve a nosotros ese misterio a reverenciar, a buscar, a orar, a servir, a amar a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Hay una piedad a la cual Pablo se opone por ser distinta y por eso hoy hacía énfasis en la piedad dirigida al Señor y ajena a la Escritura, que es simplemente un interés basado en actos, hechos o debates religiosos, teológicos, prácticas, controversias, debates, en los cuales nosotros llevamos a la confrontación solamente
con el conocimiento adquirido, no para exhortar y para aprender y para amar, sino solamente para creernos que nosotros sabemos más. Y ese conocimiento, esa piedad, no es capaz de producir un verdadero conocimiento de Dios que fructifique en buenas obras y en una vida piadosa, en una vida de devoción a nuestro Padre revelado. Entonces, si nosotros seguimos la piedad direccionada a Dios, reflejamos la imagen de Cristo en nosotros, reflejamos la imagen de Cristo en nuestra casa y en nuestra familia. El padre y esposo de la casa tiene la responsabilidad de ejercer la piedad con dirección a Dios, antes mencionada, justamente en la búsqueda devota, en la búsqueda incansable de Dios. En 1 Timoteo 4:7 dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y así como el marido es devoto a Cristo, la esposa seguramente va a serlo, viendo que el ancla firme y fiel es Jesucristo. Nosotros encontramos nuestra resiliencia. Seguramente es una palabra que ustedes la pueden encontrar, que está muy de moda. Resiliencia es una palabra que en la psicología significa el acto de un individuo de poder cambiar ante circunstancias contrarias. Ante la pérdida de un hijo, ante la pérdida de empleo, ante la desestabilización de nuestra vida cotidiana. La resiliencia, según la psicología, es la posibilidad de que el hombre se levante y pueda seguir adelante y estabilice su vida. Y es esa búsqueda que la psicología busca que el hombre llegue a través del autoconvencimiento, de la autorreflexión y de la superación de uno mismo. Hermanos, nosotros tenemos nuestra resiliencia todo el día, en todo momento y expresada desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestra resiliencia es Jesucristo. Nosotros tenemos el poder, no por nosotros, sino por Él. ¿En qué? En superar cualquier tribulación, cualquier circunstancia familiar o personal, porque nosotros descansamos en Él. Nosotros estamos aferrados a esa promesa eterna y es la cual otros hermanos en el pasar de los años han buscado y el mundo no entendía cómo lo hacían. Pestes mundiales en las cuales los cristianos se quedaban en las ciudades ayudando a los enfermos y a causa de eso morían. Y la gente decía: ¿cómo pueden hacer eso? Todos huían, psicólogos, autoconformistas, moralistas, huían de las ciudades porque sabían que su vida estaba en riesgo. Y el cristiano era el que soportaba la tribulación sabiendo que fue puesta por parte de Dios. Amén. Y es lo que nosotros hoy debemos reflejar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como decía, encontramos nuestra resiliencia en Él, sabiendo que Él es soberano sobre todas las cosas. Un matrimonio anclado a la roca eterna es un matrimonio dispuesto a enseñarle a sus hijos en qué se jactan. Y es justamente en aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Aquel que controla el mundo entero, que nos escogió, que nos instruye y santifica a través de su Espíritu Santo. Y nos instruye en nuestro hogar, a los padres, al padre, a la esposa, al hijo. Es una instrucción divina que viene de parte de Él. Decimos que la verdadera piedad bíblica requiere de una concentración y un enfoque que promueva el desarrollo de la vida espiritual. Nos es imposible, y esto hago énfasis, nos es imposible ser una cosa en casa y ser otra en la iglesia. Por más que pongamos todas nuestras fuerzas para que la verdad que ocultamos, así como lo hizo Adán en Génesis 3:8, que pecó y se escondió de Dios sabiendo que Dios estaba en todo lugar, obviamos por nuestro pecado uno de los atributos de Dios que bien sabemos que es la omnipresencia. Él nos ve tanto en nuestra casa como en la iglesia, como en cualquier lugar donde estemos. Y tarde o temprano, hermano, la verdad sale a la luz.
Vamos al segundo punto, en la iglesia. Si seguimos creyendo que tenemos 3 formas de vivir la Escritura, estamos mal, porque en realidad tenemos 2 formas de vivir la Escritura. Debemos ser iguales en nuestra casa, debemos ser iguales en la iglesia y debemos ser diferentes ante el mundo. Y ahora se viene el último punto, y creo que va a ser el más extenso, y los invito a que abran el libro de San Juan. Adelante. 17. Y cada cosa que hablemos, por eso quise ponerlo acá, mírenlo. Se me hizo difícil porque generalmente me gusta hablar del amor, de la sabiduría de Dios, pero me era imposible, y lo charlaba con el pastor antes de comenzar, de hablar de vivir la Escritura sin que haya exhortación. La Biblia nos da exhortación para cambiar nuestra manera de vivir. Hicimos la palabra énfasis, que es la piedad en nuestra casa, con la familia y en la iglesia. Y ante el mundo vamos a hablar de la palabra cultura. La palabra cultura viene del latín colere, que se refiere al cultivo de la tierra y a la crianza de ganado. Entonces deriva de la idea de cultivar. Lo más normal es que pensemos que es sobre el cultivo de la tierra o la crianza justamente como decía acá, de ganado. Pero en realidad las ideas, la ciencia, las artes también se cultivan. El resultado de esta actividad es aquello que hoy llamamos cultura. Nosotros estamos en un mundo, el mundo entero tiene una cultura. Cualquier lugar donde vayas te vas a enterar que matar está mal. Eso es una cultura mundial. Estás en Argentina y vas a saber que la comida más rica es el asado. Es la cultura argentina. Estás en Buenos Aires y somos la cultura del porteño. Estás en otra provincia y vas a tener la cultura de esa provincia. Estamos en La Plata y la cultura nuestra, un ejemplo, un dialecto, es decirle micro al bondi, que en otros lados no le dicen. Colectivo, ¿no? Entonces, queramos o no queramos, nosotros nos manifestamos en la cultura. Seamos cristianos, pero estamos dentro de una cultura. Y por eso pongo Juan 17. No somos del mundo, pero estamos en él. Entonces, podemos decir que la cultura es el desarrollo de herramientas, ideas, idiomas, artes, costumbres, celebraciones y música. Dios dispuso de la materia prima, que era la gracia común. El sol sale para buenos y malos, y el ser humano es responsable de manejarla de manera creativa para beneficiar al prójimo y glorificar al Creador por medio de ella. Esto era hasta Génesis 2. Esa era la responsabilidad humana, cuidar, preservar, y también sugiere autoridad y creatividad para desarrollar la creación. La humanidad tenía la responsabilidad de disfrutar y desarrollar el mundo que Dios le había provisto para ellos. Y esto nos correspondía antes de la caída. Pero cambió totalmente a partir de Génesis 3. Al pecar y desobedecer a Dios, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el huerto quedó vacío bajo el cuidado de Dios y la creación entera quedó sujeta a vanidad. Además de que la tierra fue maldecida por Dios, la tierra ya no cooperaría con el hombre. El cuidado de la creación y la cosecha de ella sería imposible por causa del pecado. Esta tarea también sería afectada por las devastaciones, patógenos, plagas, terremotos, mutaciones, enfermedades, huracanes y
cuantiosos más eventos catastróficos que han pasado a lo largo y de seguro van a seguir pasando. Nosotros tenemos todavía la responsabilidad de multiplicarnos y llenar la tierra, pero la tarea se complicó debido al sufrimiento y la muerte y el pecado que entraron al mundo. La multiplicación, el parto a través del dolor de las madres, es el claro ejemplo del dolor que afectaría al resto de la historia redentora. Nosotros aún mantenemos la autoridad sobre la creación, pero este dominio está totalmente afectado por el pecado, y es lo que vemos hoy en día. Una cultura totalmente corrompida, retorcida por donde lo vean. Ahora entonces, se nos generan preguntas. ¿Debe el cristiano cumplir el mandato cultural, que justamente es hacer cultura? ¿Cómo podemos vivir las Escrituras e interactuar con esta cultura retorcida? El cristiano de esta generación podría decirse que tiene cosas más importantes, ¿no? No estamos llamados a compartir el Evangelio y despreocuparnos por la cultura. Antes de que entendamos nuestra responsabilidad cultural, debemos entender que cada aspecto de nuestra vida es un aspecto cultural. Nuestro hogar, nuestro trabajo, cómo nos recreamos, cómo interactuamos con otras personas. Todo ser humano cultiva cultura y cultiva una manera de vivir y así contribuye a la cultura de la comunidad. Todo ser humano también en su trabajo, en su preparación, en sus gastos, en sus decisiones económicas, puede desarrollar la tierra para la gloria de Dios o no, para el beneficio del prójimo o no, o puede ignorar directamente esta responsabilidad. La pregunta entonces no es si el cristiano debe o no interactuar con la cultura, sino que la pregunta que nos debemos hacer hoy es, ¿de qué manera participa el cristiano en la cultura? ¿De qué manera nosotros, los hijos de Dios, interactuamos y manifestamos nuestras creencias con el resto del mundo? Nuestro trabajo, como todos, contribuye al desarrollo cultural, ya que convertimos nuestro tiempo en algo útil para la comunidad. Si lo hacemos con intención de ayudar, servir y amar, y nuestras intenciones no van en contra de la voluntad de Dios, esas intenciones o esa interacción que hacemos tiene la intención y la finalidad de darle la gloria a Dios. Y es a lo que nosotros nos debemos enfocar. Sin embargo, no todo lo que trabajamos cultivamos cultura. Y no lo hacemos para reflejar la identidad, la santidad, la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque era lo mismo como lo que pasaba en la casa. No podemos ser iguales o ser de una forma ante el mundo y ser de otra forma en la iglesia, ser de la misma forma. Nos es imposible manifestar que esa cultura retorcida ingrese a nuestra vida y nosotros explayarla en la iglesia. Es imposible. Por eso así de como no podemos ser iguales en la casa, ser una forma en la casa y otra en la iglesia, no podemos ser iguales ante el mundo y ser iguales en la iglesia. Es algo en oposición o es algo antagónico. Son cosas que, como el agua y el aceite, es imposible para el Hijo de Dios estar en la iglesia y ser de una forma, estar en otro lado y ser de otra forma. ¿Cómo reflejamos a Cristo si el que está enfrente nuestro no nos quiere escuchar por nuestra forma de vivir, por nuestra manera de hablar, por el ejemplo que estamos dando, por el testimonio que ofrecemos al prójimo? Sea cristiano o no sea cristiano. Estamos hablando de que todas las cosas que hagamos, la hagamos para la gloria de Él. Y si nosotros hacemos esas cosas para la gloria de Él, las hacemos con amor, con servicio y con gratitud a aquel que nos dio algo que nosotros no merecíamos. Hermanos, el mundo está como loco buscando algo en la cual sentirse vivo, algo en la cual el éxito personal sea superior, que no importe lo que uno sienta,
Por eso el mundo está lleno de depresión. La depresión es el mal de este siglo, es la peste en este momento. Vemos algún perfil en alguna red social y están todos sonriendo. Me imagino yo antes de venir a la iglesia. No había Instagram en ese momento, había Facebook nomás. Y en mi Facebook salía, obviamente estaba soltero y me quería hacer canchero, fotito así, riéndome. Pero no había una foto triste o una foto llorando como me pasaba cada viernes, sábado y domingo, en la cual buscaba una forma en cual matarme. Y sin que le afecte a mis familiares. Es una cosa de locos. Buscar una forma de suicidarme y que el otro no se sienta mal. Así me sentía yo y así sentí de un montón de personas que fui hablando a lo largo de mi vida. Ante el mundo estamos bien, pero en lo personal estamos mal. ¿Para qué voy a ir a la iglesia que va fulanito? Si mira lo que hace. ¿Ese es el ejemplo que da? Obviamente hay ataques en los cuales uno es inocente y sin embargo le buscan problemas. Pero nosotros, hermanos, en todo momento tienen que ustedes considerarse reflejo de Cristo, porque así lo dice su palabra. Y si vamos en camino de santificación, todos juntos como comunidad, debemos saber que nosotros no venimos a cambiar la cultura que está en el mundo, sino que nosotros venimos al mundo a redimir esa cultura. Si estuviera en nosotros el poder de cambiar la cultura, nos estaríamos creyendo más que Dios. Pero esa no es nuestra tarea. La gran comisión en Mateo 28 dice, id y predicar el Evangelio. Sí, pero también dice, id y haced discípulos. Y los discípulos son esa cultura redimida. Somos todos nosotros hoy que estamos acá adentro. Y somos todos nosotros embajadores de Cristo ante el mundo. No sé si ustedes ven en temas políticos, pero el embajador no se puede mandar una macana en el país que esté. El embajador de Argentina en Ecuador se manda una macana y automáticamente lo despiden, lo echan. No puede tener un problema ni social, ni mediático, ni tampoco antecedentes. Está representando una nación y nosotros estamos representando una nación. Y estamos representando un reino que es eterno, un reino que va más allá de este reino. Entonces, acordémonos de esto. Acordémonos que no somos del mundo. Pidámosle, así como pidió el Señor, guardanos del maligno. Guardanos de caer en la tentación, de pecar a través de esa tentación. Pidámosle, santificanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, Señor. Y tu palabra me dice que yo debo hacer todas las cosas para la gloria de Cristo. Amén. Ya finalizando, cuando Él vuelva y establezca su reino en esta tierra, va a destruir por completo todo lo malo que el hombre ha cultivado. Y nosotros, como sus hijos, esperamos ese día caminando en obediencia, caminando en piedad, jactándonos de Cristo y cultivando donde el Señor nos ponga. En la casa, en la iglesia, en el trabajo, en el gimnasio. Se me ocurrió gimnasio, no sé por el pastor, porque justo lo vi. En el cotillón, en Eger House, construyendo casas. En donde estemos, cultivemos cultura redimida. Seamos el ejemplo de aquel que nos llamó. Reflejemos, seamos sal, mostremos un lado diferente. Hey, ¿cómo haces vos para estar así? Yo tengo mi resiliencia, es Cristo. Hey, ¿cómo haces para que no te genere problemas con la economía?
Mi confianza está en Él, en la roca eterna. ¿Cómo haces para estar con tu señora que siempre los veo sonriéndose? Es Cristo, no somos nosotros. Si hay algo bueno en nosotros, es Él. Porque si fuera algo de nosotros, estaría todo mal. Así que, hermanos, los invito a vivir las Escrituras todos los días, a practicar la piedad todos los días, con devoción al Señor, con gratitud al Señor, a cultivar lo que realmente importa, que es lo que dice su palabra. Amén. Busquemos no cambiar el mundo, busquemos redimir el mundo, que Él puede hacerlo. Gracias, hermanos.